Los encarnados. El trabajo del grupo mediúmnico se desdobla simultáneamente en los dos planos de la vida, en un intercambio tanto más provechoso cuanto mejor fuera la afinidad entre los diversos componentes encarnados y desencarnados. Estaría completamente equivocado aquel que juzgase el trabajo se realiza solo durante la sesión propiamente dicha. Es ocupación que toma 24 horas por día. Mucho de lo que conseguimos obtener, en hora y media o 2 horas de sesión, depende de innumerables tareas preparatorias, desenvueltas en desdoblamiento, durante la noche, y complementadas posteriormente. Además, no podemos olvidarnos de que los espíritus disponen de mayor libertad de ir y venir que nosotros. Ellos nos vigilan, nos observan, nos siguen por todas partes, en la intimidad del hogar, en la oficina, en la calle, en los restaurantes, en los cines. Nuestro procedimiento es minuciosamente analizado, con espíritu crítico, y, casi siempre, sin piedad, por los compañeros invisibles que, aun desarmonizados, procuran, por todos los medios, descubrir nuestros puntos débiles, para mostrarnos que somos tan imperfectos y pecadores como ellos mismos, y que, entre tanto, nos enarbolamos en santurrones de fachada, durante las 2 horas de la sesión. Por eso, la conducta diaria precisa ser correcta, mas no solo por eso. Es que la atmósfera psíquica que acarreamos con nosotros resulta de nuestro pensamiento. Somos aquello que pensamos, como decía también el sensitivo americano Edgar Cayce. Y esto, que era solo una afirmativa de carácter teórico, está hoy perfectamente documentada a través de la cámara de Kirlian, que capta en la lámina fotográfica el espectáculo colorido y movimiento que se desdobla en el aura de los seres vivos. Aún no estamos, al escribir esta página, en condiciones de conferir científica y documentadamente las observaciones de los videntes del pasado, en cuanto a la interpretación de los fenómenos luminosos producidos en el aura, o en la región periespiritual del ser. Ya llegaremos, no obstante, y sabremos que el aura del ser pacífico difiere mucho, en forma, color y movimiento, de la que circunda a la persona desequilibrada, colérica, celosa, sensual, agresiva. Cada actitud mental imprime al aura sus características, de la misma forma que la gradación espiritual es fácilmente identificable por la apariencia visual del espíritu encarnado. Un amigo mío, y hermano muy inteligente, cierta vez escandalizó a sus oyentes, en una charla pública, declarando que tenía miedo de morir. Al terminar su exposición, la palabra fue abierta, para preguntas y comentarios, y un señor viejo, en el auditorio, declaró su espanto, al verificar que un espírita esclareció, como él, tuviese miedo de desencarnar. El amigo confirmó y justificó: mi querido hermano, la gente, aquí, en la carne, va llevando la vida escondido, disfrazado, como si estuviese detrás de una espesa máscara. Del lado de allá, esto es imposible, nos mostramos con toda desnudez de nuestra imperfección. Es claro, pues, que aquel que resuelve dedicarse al trabajo mediúmnico, especialmente en el que se convenció ser llamado para la desobsesión, precisa convencerse de que debe estar en permanente vigilancia consigo mismo, con sus pensamientos, con lo que dice y hace. Principalmente con los pensamientos. Es preciso desenvolver un mecanismo automático interior, que encienda una lucecita roja a cualquier fuga o distracción mayor. No quiere decir esto que tenemos que transformarnos en santos de la noche al día, mas significa que tenemos que vigilarnos constantemente. No vamos a dejar de tener nuestros fallos, mas estaremos siempre prontos a advertirnos interiormente y reajustar la mente que, con la mayor facilidad, puede llevarnos a resbalones de imprevisibles consecuencias. Ejemplos. Hay muchos: el envolvimiento en una conversación malediciente, el distraído mirar de reojo a una mujer atrayente, en la calle, en una alusión maliciosa, grosera y pesada, en un pensamiento de rencor o de rebeldía, con relación al camarero o compañero de trabajo, o de envidia, con relación a alguien que se destacó por cualquier motivo. La lectura de un libro pornográfico.
la asistencia a una película perniciosa. Hay millones de motivos, delante de nosotros, a cada momento, pues vivimos en un mundo extraviado, exactamente porque refleja el extravío de la masa de seres desajustados que viven en su psicósfera. Toda atención es poca. La vigilancia dispara la señal de alarma, la oración, la defensa y la corrección. Nadie precisa llegar, con todo, a los extremos del misticismo, al punto de vivir, rezando por los rincones, de mirada baja por la calle, temiendo el contagio con los pecadores. También somos pecadores, en el sentido de que todos traemos heridas no cicatrizadas, de fallos clamorosos, en el pasado más distante, y en el pasado reciente. Por otro lado, la providencia divina, se vale precisamente de los imperfectos para ayudar a los más imperfectos. ¿Quién podría alcanzar a estos, sino aquellos que aún están en el camino con ellos? La distancia entre nosotros y los que ya se redimieron es tan grande, en términos vibratorios, para usar una palabra más o menos correcta, que difícilmente consiguen ellos alcanzarnos, para un trabajo directo, junto a nuestro espíritu. El mismo principio opera, además, en fenómenos de efecto físicos. La doctrina nos explica que tales fenómenos son usualmente realizados por espíritus de condición vibratoria compatible con la nuestra. Los espíritus elevados no participan directamente de tareas de esta naturaleza, aunque las supervisen cuidadosamente, como se ve en André Luis. Como seres imperfectos, tenemos, pues, que vivir con el semejante, también imperfecto. No hay como huir de nadie y aislarse en torres de marfil, monasterios inaccesibles, grutas perdidas en la soledad. Nuestro trabajo está aquí mismo, con el hombre, la mujer, el viejo, el niño, seres humanos como nosotros mismos, con las mismas angustias, inquietudes, llagas e imperfecciones. El que ve un poco más, ayuda al ciego, mas, tal vez, éste disponga de piernas para caminar y puede, así, amparar al cojo. Y quién sabe si el incapacitado dispone de conocimiento constructivo que pueda transmitir al mundo. Este, un día, en el futuro, volverá a hablar, para enseñar y construir. Somos, pues, una tremenda multitud de estropeados espirituales, y la diferencia evolutiva entre nosotros, aquí en la Tierra, no es allá gran cosa. Vivimos en un universo enteramente solidario, en el cual, unos deben soportar y amparar a los otros, o, en el lenguaje evangélico, amarnos unos a otros. No es difícil. Y es necesario. Y como, de ahí la recomendación de la vigilancia. No es que tengamos que aislarnos, en una urna o en una coraza, para defendernos de los parias, que nos cercan por todas partes. ¿Será que aún no descubrimos que somos parias también? La vigilancia es para que quedemos apenas con los males que nos afligen íntimamente, y hagamos un esfuerzo muy grande para librarnos de ellos. Ay de nosotros, con todo, si a las deficiencias que cargamos, sumamos las que recibimos por contagio espiritual. Esto se dará, ciertamente, si en vez de cuidarnos, por ejemplo, de aniquilar nuestra arrogancia, pasamos a imitar la avaricia del hermano que está a nuestro lado, o la irresponsabilidad de otro, o el egoísmo de un tercero. Es en ese sentido que debe funcionar el mecanismo de advertencia. Ya bastan nuestras llagas. ¿Para qué captar otras que hacen infelices a los compañeros de jornada? Estas recomendaciones y sugestiones, nada tienen de puramente teórico o académico. Son esenciales, especialmente si el grupo mediúmnico se va a desenvolver en tareas de desobsesión. Los espíritus traídos a las reuniones, para tratamiento, se presentan hostiles, agresivos, irónicos. ¿Que no se cometa, a respecto de ellos, la ingenuidad de pensar que son ignorantes? Con gran frecuencia son inteligentes, y más bien informados, que nosotros, encarnados. Generalmente son traídos, porque fueron incomodados en su actividad lamentable. Llegan impetuosos, y dispuestos a hacer cualquier cosa, para continuar a proceder como hayan de su derecho, y hasta de su deber.
en la desesperación en que viven sumergidos, no vacilarán en promover cualquier medida defensiva, y esa defensa, generalmente, consiste en atacar a aquellos que interfieren con sus planes. Cuidado, pues. Si en lugar de vigilancia y oración, les ofrecemos el lado desprovisto, sintonizamos con sus vibraciones agresivas, y acabaremos por ser envueltos. De ahí la advertencia de que el trabajo mediúmnico, en ese campo especializado, es tarea para todas las horas del día y de la noche. Las recomendaciones de comportamiento adecuado son particularmente rígidas para el día en que las sesiones se realizan. En el día marcado para las tareas de desobsesión, escribe André Luis Guión, los integrantes del equipo precisan, en rigor, cultivar actitud mental digna, desde temprano. Resguárdense todos en la oración, en la vigilancia. Cuidemos al envolvimiento en discusiones y desajustes de variada naturaleza. Alimentación sobria, leve. No cuesta mucho, por lo menos ese día, abstenerse de carne. Y es necesario prescindir del alcohol y del tabaco. Siempre que sea posible, durante el día, o en las horas que preceden a la reunión, un poco de reposo físico y mental, con relajamiento muscular y paz interior. Enfrentemos con disposición y coraje los obstáculos naturales que puedan impedir la comparecencia a la reunión, un malestar de última hora, por ejemplo. Muchas veces, principalmente en el caso de los médiums, ya se trata de aproximación de espíritus angustiados, o coléricos, que transmiten sus vibraciones depresivas. Es posible que, a la hora de la salida para la reunión, llegue una visita inesperada, o una criatura se ponga a llorar, inexplicablemente agitada o inquieta. Otras veces, llueve o hace mucho frío, o calor excesivo, y un pensamiento de comodismo y pereza nos murmura la palabra de desánimo. Muchos obreros promisores han sido apartados de tareas redentoras por pequeños incidentes como estos, que se van sumando, hasta neutralizarlos de todo. No perciben que los compañeros de las sombras sabrán obtener buen partido de los acontecimientos, o hasta mismo los provocarán, como en el caso del súbito malestar propio, o de un miembro de la familia. En el día siguiente o horas después, el malestar habrá pasado, como por encanto, mas el trabajo de las tinieblas ya está hecho un obrero menos en la siembra, por lo menos en aquel día. La gran victoria comienza con las pequeñas peleas. Cuidado, atención, serenidad, firmeza. En cuanto a los componentes encarnados del grupo, una vez más recordamos es vital que los unan lazos del más sincero y descontraído afecto. El buen entendimiento entre todos es condición indispensable, insustituible, si el grupo anhela tareas más nobles. No puede haber desconfianzas, reservas, restricciones mutuas. Cualquier disonancia entre los componentes encarnados puede servir de instrumento de desunión. Los espíritus desarmonizados saben obtener partido de tales situaciones, pues esta es su especialidad. Muchos de ellos no han hecho otra cosa, infelizmente para ellos mismos, a lo largo de los siglos, sino esto arrojar a las criaturas unas contra las otras, dividiendo para conquistar. No siempre lo hacen por maldad intrínseca. Es preciso entenderlos. Ellos viven en un contexto que les parece tan natural, justificable y lógico, como el de cualquier otro ser humano. Se juzgan con derecho de hacer lo que hacen y, por eso, no se detienen delante de ningún escrúpulo o temor. Si los componentes del grupo ofrecieran condiciones de desentendimiento, provocaran la disgregación impiadosamente, porque para ellos es cuestión de vital importancia, a fin de continuar la actuación en la impunidad temporaria en que se atrincheraron. Siendo así, es mejor que un grupo con disensiones internas cierre sus actividades, por lo menos por algún tiempo, hasta que se aparten los elementos disonantes. No se admite un grupo responsable y empeñados en trabajos serios. Cualquier desarmonía interna, como disputa por los diversos puestos dirigente, medium principal y otras infantilidades.
El dirigente del grupo no es el que se sienta a la cabecera de la mesa y da instrucciones, él es solo un compañero, un cooperador, un auxiliar, en suma, de los verdaderos responsables por la tarea global, que se hallan en el mundo espiritual. Cualquier síntoma de rivalidad entre médiums debe ser prontamente identificado y combatido. También hablaremos de eso, más adelante. Por ahora, basta decir, y nunca lo diremos con bastante énfasis, que debe predominar entre los encarnados un clima de libertad consciente, franqueza sin agresividad, lealtad sin sumisión, autoridad sin prepotencia, afecto sin preferencias, y perfecta unidad de propósitos. En el momento en que el desentendimiento y el desafecto comienzan a medrar entre los encarnados, el grupo está en proceso de disgregación. Esto implica decir que los elementos perturbadores de esa armonía interna deben ser prontamente identificados. El responsable del grupo, o quien fuera para eso designado, debe procurar a los desajustados para entendimiento particular, reservado. Si no fuera posible reconducirlos a una actitud constructiva, no resta otra alternativa, sino el alejarlos, pues el trabajo de los equipos encarnado y desencarnado debe ser colocado por encima de nuestras posiciones personales. La decisión de apartar a alguien no es fácil, y no debe ser tomada precipitadamente por lo que oye decir, pues una acción de naturaleza grave. No solo el grupo se privará de su curso, cualquiera que sea su posición, como él mismo, sintiéndose como que expulsó a un excomulgado, podrá caer en una faja de desánimo, cuando no de rebeldía, que lo desprotege espiritualmente, y lo precipita en imprevisibles aflicciones. No se trata de crear una atmósfera inquisitorial de espionaje mutuo, de desconfianzas y rivalidades, con rencores absurdos, pues de eso también se aprovecharían los hermanos desencarnados que precisan de nuestro afecto y comprensión. Mas los objetivos y finalidades del grupo deben quedar a salvo de nuestras pasiones. Si, para eso, fuera necesario apartar a uno o a otro compañero, tenemos que hacerlo. Cumplir el desagradable mandato con amor, equilibrio y serenidad, mas también con firmeza. Tal vez el compañero perturbado puede retornar a la tarea más adelante, ya regenerado, mas entre sacrificarlo personalmente y sacrificar todo el programa, no hay que vacilar. Este aspecto es aquí abordado con franqueza y sin temores, porque, aunque no mencionado usualmente en las anotaciones sobre trabajo mediúmnico, es una de las grandes y frecuentes dificultades ocurridas en innumerables grupos. Precisamos estar preparados para ella porque, más temprano o más tarde, habremos de encontrarla. Atención, con todo, nada de procesos inquisitoriales. Repetimos. El buen sentido y la oración serán siempre los mejores consejeros, en situaciones como esa. Por otro lado, esas y otras decisiones, esto es, toda aquella que dicen respeto, por así decir, a la gestión terrena del grupo, cabe a los encarnados. Los benefactores espirituales, ligados a la tarea, difícilmente nos darán órdenes para admitir a este componente o apartar a aquel. Ellos desean que nosotros seamos capaces de discernir y asumir la responsabilidad por nuestros hechos. Lo que esperan de nosotros es un clima de armonización, para que puedan, en cada reunión, colocar delante de nosotros la tarea que desean que realicemos. Es preciso que ofrezcamos a ellos un mínimo de condición indispensable,